Gente bonita, ya lo saben, muchas gracias por estar aquí otra semana más. Esto es La Pregunta Adecuada. Comenzamos. ¿Qué tal, gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de La Pregunta Adecuada, en el cual cada semana yo, su amigo Al Hernández, vengo a hablarles de algún tema de interés, algo que se me haya ocurrido durante la semana o básicamente cualquier cosa que se les ocurra. Así que si les interesan los temas de actualidad, les interesan temas relacionados con la economía, con libros, con el comportamiento humano, con el pensamiento y otro montón de cosas que están de moda y que de repente se me vienen a la cabeza y de las que ya hemos hablado en este podcast, los invito a que se queden esta semana una vez más porque vamos a tener un tema bastante interesante que de una vez les aviso, y si ya leyeron el título se habrán dado cuenta, es distinto al que les mencioné la semana pasada, si mal no recuerdo, el sábado en el capítulo de la lista negra, pero ahorita voy a explicar por qué. Y tengo que darles un par de anuncios en torno al final de este capítulo. Espero no alargarme demasiado, pero les voy avisando de una vez porque hay varias cosas que les tengo que decir al final y durante este capítulo. Pero pues vámonos por partes. Antes que nada, quiero recordarles, como cada semana, que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Todos los links van a estar ahí abajo. Y ahora sí, empezando, quiero comenzar, valga la redundancia, por explicarles por qué el capítulo de esta semana es un poquito distinto al que les había planteado el sábado. El adelanto que les había dicho que íbamos a hablar sobre la situación de Canadá. La verdad es que por motivos de tiempo y por motivos de respeto al tema y por traerles algo de calidad no lo hice porque necesitaba más tiempo para informarme, necesitaba recabar más datos y tener una estructura un poquito más armada para ese capítulo. Entonces, pues por cuestión de trabajos de la universidad y de falta de tiempo, pues no me puede dar a la tarea de concretarlo de tal manera. Entonces no iba a ser un capítulo bien preparado, no iba a ser algo de lo que me sintiera orgulloso. Entonces no se los quise traer nomás por decir que hice lo que les había comentado el sábado. Entonces por eso y por otro motivo que les voy a mencionar al final, es por lo que decidí cambiar el tema de esta semana al capítulo por lo que vamos a estar hablando sobre salud mental. Es algo que ya les había mencionado en uno de los capítulos anteriores que tenía la intención de hacerlo. La verdad, pues al final me terminé animando y pues va a ser un poquito una explicación de mi situación actual y va a ser también un poco de hablar sobre el tema y pues intentar aclarar ciertas cosas, establecer ciertos puntos para que esta información pueda serle útil a más de alguno de ustedes y que sobre todo esto que vamos a estar mencionando pueda ser utilizado en torno a cada una de las situaciones que puedan estar viviendo todas y todos ustedes para que se identifiquen de alguna manera en qué situación se encuentran, cuál es el momento en el que están viviendo respecto a su salud mental y qué es lo que pueden hacer para mejorarla. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar ahora sí. Primero que nada, tenemos que irnos a este concepto que siempre mencionamos sobre la salud, ya que la salud es un concepto bastante amplio y que requiere bastante explicación si no lo conocen del todo, porque pues el concepto de salud se ha ido modificando conforme han pasado los años. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha hecho bastantes ajustes con el paso del tiempo porque se fueron incluyendo diferentes módulos, diferentes partes que se han integrado al concepto de un bienestar general e integral, que antes era referente solo a la parte física, pero pues conforme fue avanzando el concepto, se fue incluyendo también la parte de la seguridad social y la parte psicológica o la parte mental, que es de la que nos vamos a estar ocupando en este capítulo. Y precisamente ya teniendo un poquito claro de cómo se ensambla este concepto de salud, vamos a entrar con el concepto de salud mental, que pues es un estado de bienestar en torno a la condición mental de un individuo. Entonces, este estado de bienestar abarca el poder tener unas tranquilidades, unas garantías y un ambiente saludable para su desarrollo en
específicamente el caso de la salud mental, pues en torno a su psicología y sus capacidades cognitivas, todo lo que está alrededor de este concepto. Entonces, ya teniendo claro esto, es con lo que podemos empezar a hablar un poquito de por qué es importante hablar de la salud mental. Y si es que han estado atentos en los últimos meses, en los últimos años, en lo que ha pasado en redes sociales, se habrán dado cuenta de que es un tema el cual se ha empezado a hablar mucho y sobre todo ha sido bastante sonado en los últimos años, precisamente porque es un tema del que había estado pues muy invisibilizado todo lo que salía, debido a que era un tema que se consideraba algo que era un tabú, era algo que estaba mal visto, era algo como que tenía una cierta aura de error y de fallo en torno a tener problemas de salud mental. Esto principalmente debido a la perspectiva psiquiátrica de la salud mental que existía pues bastante arraigada en todo este mundo desde hace pues muchos años, bastantes siglos incluso me atrevería a decir, pero pues no vamos a hablar de fechas exactas por cuestión de no caer en este tipo de errores vagos por intentar adivinar. Vamos a decir que desde hace bastante tiempo la perspectiva psiquiátrica había estado permeando toda la impresión general de las personas en torno a la salud mental. Entonces, al hablar de salud mental era igual a hablar de locos, y como nadie quiere estar loco, entonces era un tema que simplemente no se tocaba. Teniendo esto en mente, es por lo que podemos entender cómo es que en base a que se ha ido desestigmatizando todo el tema de la salud mental, es como ha ido cayendo poco a poco estas migajas y estos ápices de realidad para todas las personas, ya que era un problema que todos sabíamos que estaba ahí, pero nos habíamos puesto de acuerdo para simplemente ignorarlo. Entonces, en base a todos los avances, a toda la investigación que se ha hecho y a todo el activismo que se ha promovido para hacer de la salud mental un tema bastante cotidiano y normal, sin embargo, podemos observar que todo este proceso que les menciono, pues ha sido algo que se ha dado de una manera un poquito peculiar, porque pues se ha empezado a sobreexplotar un poquito los términos de salud mental, porque precisamente todo se convirtió en ansiedad, todo se convirtió en depresión, y hay que hacer ciertas diferenciaciones debido a que no es tan sencillo como autodenominar cada cosa que tenemos de tal manera en la cual podamos patologizar lo que sentimos de manera categórica y afirmando como si fuera una realidad todas las cosas. ¿A esto con qué me refiero? Con que el hecho de democratizar estos términos como la ansiedad y depresión es algo muy importante, porque obviamente que sea algo normalizado ayuda a que las personas que tengan estas situaciones de padecimientos mentales puedan buscar ayuda de una manera más sencilla, ya que el quitarle el estigma y al quitarle todo lo que está alrededor, es mucho más sencillo que el hablar de estos temas pueda ser más accesible, como les decía, valga la redundancia. Pero al tener estas consideraciones es necesario también hablar de que tenemos que ver todo el panorama de una manera más amplia, precisamente porque en base a todo lo que les he mencionado se pueden dar cuenta de que la patologización de la salud mental ahí sigue estando. E incluso aunque se hayan democratizado los términos, las personas se siguen patologizando a sí mismas. Antes lo hacía el sistema médico, el sistema psiquiátrico, ahora nos encargamos de hacerlo nosotros mismos. ¿Esto en qué afecta o cómo se transforma en un problema? Pues es muy sencillo. Si nosotros seguimos perpetuando estas costumbres y estas cosas que llevan siglos y siglos atormentando la salud mental, pues es sencillo ver por qué las personas de repente se empiezan a tomar estos temas como una broma. Y déjenme decirles que la salud mental de broma tiene bastante poco. Es un tema bastante serio y es un tema bastante complicado, por lo que precisamente creo que el tener este tipo de problemáticas en torno a los términos y a cómo se utilizan nos abre una puerta bastante interesante al debate de cómo es que todas estas cosas terminan por afectar precisamente a la salud mental. Y como ya les decía hace un momento, pues ya tenemos un pequeño insight, un pequeño avance de lo que vamos a estar hablando en torno a esa parte del tema, porque pues como ya les decía, el desvirtuar todo esto lo único que genera es que la bola de nieve se siga alimentando y que siga creciendo para seguir invisibilizando por más tiempo a la salud mental.
Y en torno a todo esto es por lo que surgen las nuevas problemáticas que ya no pueden ser comparadas de la misma manera con las que existían hace 50, 60 años en torno a la patologización, porque pues en aquel momento pues era el estigma social que había hacia las personas que padecían una enfermedad diagnosticada. Pero en el caso de ahora podríamos decir que está pasando algo completamente distinto porque la estigmatización pasó a ser una ignorancia selectiva debido a que pues como todas las personas ya parecen tener depresión, todas las personas parecen tener ansiedad, pues entonces si todos lo tienen, en realidad alguien lo tiene. Esto es precisamente por lo que nos vamos a ocupar ahora de hablar un poquito más en profundidad de este tema para poder entender ahora sí cómo es que podemos empezar por resolver estos pequeños problemas y qué es todo lo que hay en torno a estas dos enfermedades que parecen estarse convirtiendo en algo endémico. Aunque déjenme decirles que acabo de cometer un error, no sería correcto categorizarlo como enfermedad, sino mejor dicho trastornos, solo que estas terminologías incluso para mí que llevo un tiempo estudiando psicología, me resulta bastante complicado de repente acordarme de hacer estas puntualizaciones que llegan a ser un poco confusas después de haber estado toda una vida acostumbrado a ponerlo en el mismo saco, pero quise hacer la aclaración antes de continuar para evitar futuras confusiones. Disculpen ustedes la pequeña interrupción, pero les comento rápidamente antes de comenzar con otra vez con el tema. Pero no sé si se habrán dado cuenta, pero de repente en algunos capítulos, en torno a la mitad del capítulo, como que se empieza a notar algo raro en la forma en la que me empiezo a expresar. Y es que me he dado cuenta que no sé por qué a partir de cierto tiempo de que empiezo a estar hablando sin interrupción, como que me empiezan a dar ganas de estornudar. Entonces de repente como que me cuesta más trabajo mantener la concentración y como que el agarrar el aire necesario para seguir hablando me resulta más complicado. Entonces fue justo lo que me pasó en este momento y tuve que hacer una pequeña pausa para pues limpiar mi nariz y tomar un poco de agua para poder continuar. Y es una pequeña curiosidad en torno a cómo se graba este capítulo, pero como después me pierdo contándoles este tipo de historias, no me quiero enrollar más con esto. Continuamos con nuestro tema y como les decía, estábamos hablando en torno al concepto de ansiedad y depresión, estos dos trastornos que parecieron convertirse en algo endémico de la población, cuando en realidad, pues la realidad, valga la redundancia, es un tanto diferente. Y es que el hablar de estos dos conceptos se ha normalizado tanto que de verdad es algo que me llena de gusto el corazón porque creo que es algo muy importante. Siento que es algo que necesita tener una visibilidad muy, muy, muy grande en nuestra sociedad, ya que es un problema que afecta a más personas de las que se pensaban hace unos años. Sin embargo, creo que el tema ha llegado a un punto en el cual se ha hecho tan democrático el término de depresión y tan democrático el término de ansiedad que las personas han optado por utilizarlo como un sinónimo de estar triste y estar nervioso o estar con un estado de intranquilidad. Y tenemos que hacer diferenciaciones en torno a estos trastornos porque precisamente al ser una afección del estado mental, eh, por así decirlo, normal, aunque no hay algo considerado como tal normal dentro del entendido de la condición psicológica y la condición mental. Es todo un espectro de posibilidades, pero ya me entenderán. El hablar de estos trastornos es algo que resulta bastante complicado porque precisamente al hacer todas estas diferenciaciones es cuando empiezan a haber problemas porque dentro de los trastornos depresivos es algo que es algo que una buena parte de la población no sabe. No es como tal que hay un solo trastorno de depresión, sino que es toda una gama de trastornos que están en torno al mismo espectro. No un espectro como tal como los trastornos del espectro autista o el trastorno del espectro autista, que es uno solo que tiene una gama bastante amplia de condiciones, sino que son varias categorías o varios trastornos en específico que tienen características que pues clasifican de una manera lo que está pasando a la persona o de otra. Igual con la ansiedad, aunque pues aquí es un poquito más complicado porque aquí hay especificadores en torno a qué la ocasiona, en cuanto al periodo y muchas cosas de ese estilo, pero no me quiero enrollar tampoco mucho en esa terminología porque no es lo que nos viene a ocupar en este momento.
pero es importante que lo tengamos en mente, ya que al tener estos conceptos un poquito más claros, resulta más fácil entender por qué les damos un mal uso. Y no me malinterpreten, creo que es muy importante que se sigan utilizando y que sigan teniendo una presencia en nuestro vocabulario, porque al tenerlos normalizados y al utilizar los términos, se hace que se pierda el estigma y se hace que sea algo cotidiano hablar de este tipo de problemas. La cosa es que, como hemos hablado en otras ocasiones, existe este concepto del péndulo de Hegel, que es algo bastante complicado de explicar. Disculpen el reduccionismo con el que se los voy a explicar, pero básicamente es esta tendencia que tiene la sociedad en un montón de cosas a ir de un extremo a otro, en lo cual pues el primer extremo que tuvimos fue el tener la invisibilización completa del tema de la salud mental, y ahorita estamos en una sobreexposición, con lo cual pues ninguno de los dos extremos es bueno, pero finalmente en algún punto se va a llegar a la conciliación y va a ser algo que nos permita que estemos en un punto equilibrado donde se pueda hablar del tema de una mejor manera. Entonces estamos en el rebote, pero eventualmente vamos a llegar al centro donde obviamente pues ya las cosas van a ser un poquito distintas, ya no vamos a estar en el punto donde no se habla, pero tampoco vamos a estar en esta sobreexposición de los términos. Entonces, ¿a qué viene todo este tema? ¿A qué viene toda esta explicación? Y es que les quería contar un poco de la experiencia que había estado teniendo durante estos días, porque precisamente es uno de los motivos por los cuales decidí cambiar el tema de este capítulo y me veo en la necesidad de anunciarles de una vez, para no alargar tanto esto y no dejárselos hasta el final, que voy a hacer una pequeña pausa en este programa. Tras no sé cuántos capítulos llevamos, creo que este debe de ser el 17 o el 18 por ahí. Entonces pues ya vamos poquito más de 4 meses haciendo capítulos semana tras semana. Solo que en este momento, por cuestiones de la escuela y por cuestiones del trabajo, se me está dificultando bastante el estarles trayendo capítulos semana tras semana, y aparte una vez al mes traerles un capítulo de la lista negra. Entonces, para no tener este tipo de atrasos como el que estamos teniendo el día de hoy, decidí que era pertinente y prudente hacer una pequeña pausa. Espero que para después de vacaciones de Semana Santa más o menos estar regresando. Espero que más o menos por ahí estén los términos de cuánto voy a estar fuera, para también poderme poner a planear los capítulos que sigan, poderme estar un poquito más tranquilo en términos de tarea y trabajo, y poder organizar esto para que a partir de que vuelva pueda traerles una estructura un poquito más organizada del capítulo. Y creo que me voy a estar centrando sobre todo en temas de los cuales domino un poquito más, ya que hay temas que me interesan mucho y de los que creo que es muy interesante hablar, pero intentaré enfocarme sobre todo en temas que estén dentro del ámbito de lo que más controlo o de lo que más suele ser de mi interés, por lo que más conocimiento tengo también, que es sobre el tema de salud mental y cosas en torno a esto, debido a que pues estoy estudiando psicología, porque es una de las cosas que más me gusta, y a pesar de que también me gustan mucho los temas de economía, los temas de películas, series y todo esto, siento que es bueno darle un enfoque un poquito más específico por lo pronto, y después pues podemos ir ampliando poquito a poco con los análisis desde una perspectiva ya más focalizada de películas, de a lo mejor en algún punto podemos hablar de algún juego, de series, pero quería comentarles esto porque precisamente me di cuenta de que si seguía haciendo las cosas de la misma manera iba a terminar colapsando de alguna forma, y pues la verdad estas semanas he tenido una experiencia un poco difícil en torno al estrés, ya que precisamente pues les quería hablar de este tema porque yo me he dado cuenta de cosas que me han empezado a costar trabajo, que antes no me costaban trabajo, que era por ejemplo ponerme a hacer tarea un día en la noche después de llegar de estudiar en la mañana y trabajar en la tarde. Se volvió una tarea bastante titánica y bastante retadora, y el tenerme que forzar a mí mismo a estar haciendo tantas cosas y mantener este ciclo de estar tarea, trabajo, escuela, tarea, trabajo, escuela, tarea, trabajo, escuela, y luego aparte pues estar grabando podcast, planeando y otras muchas responsabilidades que tengo. Disculpen ustedes, otro montón de responsabilidades que tengo ahí. Entonces tampoco quería dejar que este proyecto se perdiera en torno a algo que fuera pues simplemente soso y que empezara a perder profundidad. Quiero traerles algo de calidad y quiero sobre todo compartirles ideas que crea que pueden ser útiles, y sobre todo que la manera en la que se los comunique sea agradable y que sobre todo se note la pasión que tengo por los temas. Hay temas que de repente me cuesta más trabajo expresarlos, pero con todo este tipo de temas pues creo que se nota bastante el interés que les tengo. Entonces espero que tras esta pausa pueda tener un poquito mejor estructurado todo esto para que el proyecto salga mejor, y espero que pues cuando regrese
estemos un poquito más enfocados en algo. Espero que la comunidad pueda crecer también. Me enfocaré ya también en hacer la planeación de redes sociales y todo este tipo de cosas para estar calendarizando publicaciones y que ahora sí podamos ir creciendo poquito a poquito para que esto llegue a muchas personas más. Así que sé que este es un capítulo un poquito fuera de lo común. Es otra vez otro de esos capítulos cortos. Les pido una disculpa de verdad. Me cuesta un poquito de trabajo en este momento seguir con la realización de este proyecto, pero les prometo que cuando volvamos vamos a regresar con todas las energías para poder sacar esto adelante y que sobre todo se note algo de calidad y que sea digno de ser el autoproclamado mejor podcast. No lo sé. Espero que en un punto podamos llegar a hacerlo sin que sea autoproclamado. Así que sin más por el momento, yo soy su amigo El Hernández. Me despido por ahora. Nos vemos muy pronto. Espero que todo esto que hemos hablado les sirva. Los invito a que de todos modos me dejen en los comentarios de YouTube y por mensaje directo en Instagram cuál ha sido su experiencia con la ansiedad, con la depresión, cómo es su relación con estos conceptos, cómo es su relación con el concepto de salud mental. Los invito a que me lleguen a llegar sus comentarios y pensamientos, también propuestas para futuros capítulos cuando regresemos. Y ahora sí ya no me voy a alargar más. Descansen, nos estaremos viendo muy pronto, o mejor dicho, nos estaremos escuchando muy pronto en este su espacio, el podcast de la pregunta adecuada. Adiós.